Muy buenas noches, señores participantes. Hoy vamos a dar inicio al diploma de especialización Saneamiento Físico Legal Registral de Bienes Inmuebles. El curso está programado para dictarse los días martes y jueves, excepcionalmente los días sábados. El día de semana será programado en horario de 7 p.m. a 9 p.m. Hoy nos acompaña el doctor Óscar Huerta Ayala. El doctor Óscar Huerta es egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitario en Derecho Registral en la misma casa de estudios, magíster en Derecho Civil y Comercial y egresado del doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de la Dirección de Formalización Integral de COFOPRI. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio a la primera clase de hoy. Doctor, podemos dar inicio a la clase. Muchas Muchas gracias. 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 Confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla. ¿Me confirman? Sí, Sí, sí doctor. se ve. Muy Sí, amable, doctor. gracias. Bien, lo primero que debemos saber el día de hoy es el derecho a propiedad, ¿no? Y miren ustedes que en nuestro Código Civil, de manera tradicional, en su artículo 923, señala a la propiedad como un poder jurídico, ¿no? Y establece sus atributos o facultades, se puede decir, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo es que algunos cuestionan esa forma de definición de derecho a propiedad, ¿no? Eh, por ejemplo, el profesor Fede Escobar dice que el tema de la reivindicación es algo externo a la propiedad, ¿no? Pero nuestro Código Civil lo concibe de esa forma, ¿no? Dice que la propiedad es un poder jurídico para usar, disfrutar, disponer, reivindicar un bien, ¿no? Ahora, es importante que ustedes vean que el derecho de propiedad es un derecho subjetivo, ¿no? Si lo vemos de una categoría mucho más precisa, podemos decir que es una situación jurídica de ventaja, ¿no? El 924 del Código Civil también señala que cualquier persona que se sienta amenazado de un daño porque alguien abusa en ejercicio de su derecho, puede exigir que se restituya al estado anterior. Aquí nos está señalando, pues, que la propiedad no se puede ejercer de forma abusiva, ¿no? Esto es, la propiedad tiene que ejercerse conforme a la teoría de la función social de la propiedad, ¿no? Por eso es que la ley 23 dice que debe ejercerse en armonía con el interés social y con los límites de la ley. Más adelante vamos a ver lo que son restricciones legales, convencionales de la propiedad, y eso luego también las limitaciones que establece la ley. El 925 nos habla de restricciones legales que pueden ser establecidas por causa de necesidad, utilidad pública o interés social. No se pueden suprimir ni modificar por acto jurídico, ¿no? Por ejemplo, una restricción legal en el tema de la legítima, ¿no? Ahí vemos una restricción legal. O también cuando nuestra Constitución prohíbe que los extranjeros adquieran terrenos, propiedades, ¿no?, dentro de los 50 kilómetros de frontera, ¿no? Entonces, las restricciones legales no pueden dejarse sin efecto con un acto jurídico, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional, ¿no? Los aportes que ha habido al derecho de propiedad han ido gracias también al derecho constitucional. El derecho civil es un poco conservador, tradicional, mientras que el derecho constitucional es mucho más dinámico, ¿no? Así, el derecho constitucional, en este caso, el expediente 3258, nos habla pues que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, o sea, no solamente concebido como un derecho subjetivo en el ámbito del derecho civil, ¿no?, sino también es un derecho fundamental, un derecho constitucional. Y además señala, ¿no?, que es una fuente de creación de riqueza, ¿no? Es decir, viene a ser la propiedad no solamente un derecho subjetivo, conforme estamos indicando, sino también viene a ser una garantía institucional, ¿no? Y se relaciona bastante con la libertad personal, ¿no?, y eso se expresa pues con la libertad económica, ¿no? Y así decimos que el derecho a propiedad va a garantizar la existencia e integridad de la propiedad, ¿no? Además, participación del propietario en la organización y desarrollo de un sistema económico social, ¿no? Por eso es que la Constitución dice, pues, que la propiedad es inviolable, ¿no? Es inviolable y además que el Estado lo garantiza, ¿no? Ahora, algunas veces podemos confundirnos con posesión, ¿no? Recuerden ustedes que entre propiedad y posesión
existen diferencias, ¿no? La propiedad necesita un título jurídico, ¿no? La posesión no necesariamente, ¿no? Esto es, entonces, el derecho a propiedad tiene características, según el Tribunal Constitucional, en el expediente 5614-2007. Uno de ellos, que es un derecho pleno, tiene atribuciones y lo puede ejercer, pues, con los límites impuestos por el ordenamiento jurídico. Límites, por ejemplo, tenemos la zonificación o una habilitación urbana. Ahí vemos que existen límites a la propiedad. Es un derecho irrevocable porque reconoce su extinción o transmisión, depende de la propia voluntad del titular, y no la realización de una causa extraña, ¿no? Salvo los casos de expropiaciones, ¿no? Ahora, en materia registral, van a ver ustedes que existe lo que se denomina la renuncia al derecho a propiedad, ¿no? En realidad, sería un tipo de renuncia registral, ¿no? Conforme a la Constitución, eh, nuestra propiedad es inviolable, ¿no? Y es un derecho irrevocable en principio, ¿no? Pero, reitero, a nivel jurisprudencial, el tribunal registral se admite la renuncia a dicha propiedad, pero con los efectos registrales nada más, ¿no? Por ejemplo, cuando hay superposición, usted imaginemos que Lisbeth tenga 1000 metros, ¿no? Y quiere inmatricular 500 metros, nada más porque los otros 500 se superpone con el área Manuel. Entonces, en ese caso, puede ser una renuncia de la propiedad para que pueda ingresar a registro, ¿no? Y en cualquier momento ustedes pueden hacer las preguntas, señores. ¿Cuáles serían estas características del derecho a propiedad? Generalidad, porque es una amplitud de poder que confiere la propiedad y puede abarcar todas las utilidades de la cosa, ¿no? Independencia es un poder autónomo, no se apoya en otro derecho. Por ejemplo, ¿no? El derecho real de garantía llamado hipoteca no es un derecho autónomo, ¿no? Porque depende pues en este caso de una obligación, ¿no? La hipoteca como derecho real de garantía necesita que exista garantizar una obligación, ¿no? En ese sentido decimos que la hipoteca es accesoria, ¿no? Pero que el derecho de propiedad no necesita amarrarse a otro derecho. Tranquilamente puede estar sola, ¿no? En ese sentido, decimos que es independiente, porque es autónomo y no se apoya en ningún otro derecho, ¿no? La abstracción que existe con independencia y con facultades que comprende, elasticidad que puede comprimirse o separar algunas de sus facultades, ¿no? Por ejemplo, en el usufructo, ¿no? En el usufructo, el propietario sigue teniendo la titularidad jurídica, ¿no? Pero el uso o posesión del bien lo tiene otra persona, ¿no? En este caso el usufructuario, ¿no? En ese sentido hay que entender lo que es la elasticidad, ¿no? Y aquí viene lo que les indicaba a ustedes, diferencia entre propiedad y posesión. Vamos a decir que la posesión es un hecho anterior a la propiedad, mientras que la propiedad es posterior a la posesión, ¿no? ¿Cómo lo podemos graficar esto? En la prescripción existe dominio, ¿no? Ustedes primero son poseedores y luego, al ser un mecanismo originario de adquirir propiedad, ese hecho se convierte en derecho, ¿no? Sí, pero en posterioridad, ¿no? La propiedad, dice, está premunida de ciertos atributos, usar, disfrutar, disponer, ¿no? Y la posesión mmm, tiene todos los atributos de la propiedad, excepto pues el disponer del bien, ¿no? Y ahí viene la discusión, ¿no? ¿Se puede transferir la posesión? Esa es la pregunta que se hace, ¿no? Y es cuestionable, discutible, porque la posesión al ser un hecho, los hechos no se transmiten, ¿no? Yo puedo transferir derechos. Entonces, esa sería una diferencia básica con la propiedad, porque nadie cuestiona de que la propiedad se pueda transferir, ¿no? Hay una facultad de disposición. Entonces, con el tema de la posesión, si bien en nuestra realidad existe el traspaso de posesión, a lo sumo lo que sirve es para la suma de plazos posesorios, ¿no? Con esa finalidad, ¿no? La prueba de la existencia de la propiedad realiza mediante un título, ¿no? Por ejemplo, puede ser una escritura pública, un parte judicial, una resolución administrativa, ¿no? Son pruebas de la existencia del título de propiedad, ¿no? En cambio, para probar derecho a posesión, necesito, pues, de actos visibles, ¿no? Actos posesorios, ¿no? Para defender el derecho a propiedad, vamos a ver que existe, pues, la acción reivindicatoria y la tercería excluyente de dominio, ¿no? Mientras que para defender la posesión tenemos, pues, las acciones posesorias y los interdictos, ¿no? Cuando hubiera un conflicto
en el ámbito de derecho de propiedad, va a triunfar el derecho de propiedad de quien presenta mejor título, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a preferir? Al que tenga mejor título, ¿no? Triunfa el derecho de propiedad respecto a quien presenta mejor título. En la posesión, ¿quién triunfa? El que justifica la posesión actual, ¿no? Por eso es que cuando hacemos la prescripción de dominio, ¿qué tiene que verificar el juez o el notario o el funcionario administrativo? Que esta persona esté poseyendo el bien actualmente, ¿no? La propiedad de inmuebles es susceptible de adquirirse por prescripción de dominio mediante título transitivo de dominio. La posesión es susceptible de obtenerse originalmente de los bienes inmuebles mediante la ocupación. A ver, ¿cómo se extiende este derecho de propiedad, ¿no? En relación al sobresuelo, el interés social, el vuelo sobre aviones, por ejemplo, ¿no? O el tema de los aires, que ahora lo llamamos derecho sobre elevación. Este interés social prevalece sobre la actividad particular industrial, ¿no? Es una restricción de carácter legal. Pues, nadie se le ha ocurrido hacer un edificio tan alto que impida, pues, volarlo a los aviones, ¿no? Entonces prevalece, ¿no? Y en cuanto al subsuelo, tenemos pues nosotros que varias construcciones tienen sótanos, semisótanos, sótano 1, sótano 2, sótano 3, sótano 4, ¿no? Entonces, el propietario le queda vedada por ley en la apropiación de recursos naturales. O sea, ustedes pueden hacer, imaginemos, ¿no? Que Manuel empieza a hacer un edificio y empieza a perforar, ¿no? En su terreno, ¿no? Establece ciertos niveles. Y ahí justo encuentra agua, ¿no? Entonces, esa agua no le pertenece a él, ¿no? Los recursos naturales le pertenecen al Estado, ¿no? Entonces, no hay un nivel indefinido. Imaginemos que encuentren oro, ¿no? Ese oro no le pertenece al Estado, ¿no? Eso es discutible, cuestionable, sí, pero el sistema jurídico peruano así lo establece en la Constitución, ¿no? Los recursos naturales, los yacimientos y restos arqueológicos y otros mmm, son del Estado, ¿no? No le corresponden al propietario. El criterio de utilidad es muy importante porque resulta arbitrario, siempre haya su límite, interés social, los recursos naturales y yacimientos siempre proporcionarán beneficios económicos que resulten a titulares, sean o no particulares, ¿no? Entonces, estamos viendo, pues, que el derecho de propiedad puede ejercerlo sobre suelo, subsuelo, y siempre teniendo en cuenta el criterio de utilidad, ¿no? Si nos preguntaran cuáles son los antecedentes de derecho de propiedad, por ejemplo, el profesor Diego Espín Cánovas, él dice que el derecho de propiedad ha pasado por etapas, ¿no? Una primera etapa, que es el derecho romano, que establece, pues, que el derecho de propiedad es algo individualista, ¿no? Hay un poder unitario y absoluto, ¿no? La plena in res potestas. Ahora, acuérdense ustedes que el derecho romano era bastante práctico, ¿no? Esto es, no se desdoblaba la propiedad, ¿no? Había una sola unidad en el derecho de propiedad, ¿no? Pero eso se rompe con la Edad Media. En la Edad Media, recuerden ustedes que había dos titulares, ¿no? Un titular que era el señor feudal y otro que trabajaba la tierra, ¿no? Entonces, vamos a decir que hay desmembramiento de la propiedad entre el señor y el vasallo, ¿no? Si bien es cierto, el señor feudal era propietario, pero había una perpetuidad del derecho de disfrute otorgado al vasallo, ¿no? Y así se habla, pues, de un dominio directo, que es el señor feudal, un dominio útil, que es el vasallo. Luego tenemos la etapa moderna, en el cual se regresa al sentido unitario del derecho de propiedad, pero con la abolición del feudalismo y se libera el dominio útil sobre los derechos de dominio directo, el señor pierde sus derechos sobre la tierra y pasa, pues, a la propiedad exclusiva del terrateniente. Y esta cuarta etapa que estamos ahora, vamos a decir que la propiedad se le asigna una función social, ¿no? Hay una serie de limitaciones, hemos hablado de, por ejemplo, zonificación, habitación urbana, podemos también hablar de los parámetros urbanísticos, ¿no? Para el profesor Eugenio María Ramírez Cruz, él dice que la propiedad ha evolucionado desde una propiedad colectiva, una propiedad familiar y la propiedad individual, ¿no? ¿Cuáles son las teorías sobre dicha propiedad, ¿no? Bien, existen diversas teorías, ¿no? Por ejemplo, Bichet, alemán, él dice que la propiedad está alineada a lo que es la voluntad de la persona, ¿no?
Y esto es una manifestación de una concepción liberal de la propiedad. Es decir, la propiedad solo se somete a la poderosa voluntad del propietario, ¿no? Pero esta es una noción nociva, porque se puede justificar cualquier tipo de instrumento, ¿no? La propiedad se convierte en un instrumento para satisfacer deseos y necesidades, ¿no? Entonces, esa posición se ve abandonada. Y la tesis de función social de la propiedad es la que está primando, ¿no? Es decir, el derecho de propiedad no puede admitirse si está en oposición con el interés social. Ejemplo. A ver, no sé si ustedes se acuerdan el caso del Jockey, ¿no? El Jockey Club tenía unas áreas y el Estado, pues, la Municipalidad de Lima, tenía que eh, ampliar las vías, ¿no? Entonces, al final, tuvo que hacerse, ¿no? Tuvo que realizarse eso, porque es más beneficioso para el conjunto de personas que exista, pues, una vía que mantener una titularidad individual, ¿no? Por eso se da sustento a la expropiación, ¿no? Que solamente lo puede ser a favor del Estado, nunca se da a favor de particulares. Entonces, se justifica por los beneficios de la existencia de la propiedad otorgada a la sociedad. Por ejemplo, quieren construir un hospital, quieren construir un colegio, y hay que expropiarlo. Entonces, ahí se está privilegiando la función social de la propiedad. Algunos desdoblan a la teoría de la función social, por ejemplo, Rodota, Santoro, Passarelli, ¿no? Dice que en realidad la función social no lo debe cumplir cada titular, ¿no? Sino la institución de la propiedad. Esto es, los límites del hecho de propiedad se encuentran fuera de la fase interna individual. Pero también sostienen ellos que hay un núcleo infranqueable, ¿no? Es decir, un contenido mínimo que tiene que haber. Y eso es ahí, toda vez que hay un conjunto de facultades, como lo concebía la autoridad civil clásica, mínimo que debe tener la propiedad. Y entonces se dice, pues, que la propiedad es una posición compleja y tiene dos elementos. Una esfera, que es núcleo interior, lo básico para que exista la propiedad, y otra esfera que es exterior, ¿no? En el cual hay una serie de cargas y obligaciones que asume el titular por razón del mismo. Existe otra posición de León Dubuit que, cuando habla de propiedad, nos dice que el titular del derecho subjetivo va a seguir siéndolo conforme a la finalidad que el ordenamiento asigna esa ventaja o poder, ¿no? Es decir, la propiedad deja de ser un derecho y se convierte, pues, en una función social. Y el titular pasa a ser un funcionario en el cumplimiento de ciertos deberes en áreas de interés social. El Tribunal Constitucional, ¿no?, se ha pronunciado y señala, pues, el Tribunal Constitucional que tiene dos aspectos el derecho fundamental a la propiedad, ¿no? Un derecho subjetivo, como se indica, titular propio de un individuo, y una institución objetiva valorativa, ¿no? Entonces, para que se pueda acceder a la publicidad, es decir, todos podamos conocer los alcances de dicha propiedad, tiene que contarse con una inscripción en el registro, ¿no? Es decir, con la inscripción registral, según el TC, ese derecho subjetivo se convierte en una garantía institucional para la creación de la riqueza, pero con la inscripción registral, ¿no? Y así, pues, el Tribunal Constitucional señala que eh, la propiedad no solamente puede verse de una óptica de interés particular, ¿no? Hay que necesitar verlo también de la óptica de la función social, ¿no? Esto es la relación con bienestar general, ¿no? Muy bien. Albadalejo, cuando nos habla de derecho de propiedad, cuando lo define, dice que es un poder jurídico pleno, en el cual existe, pues, un sometimiento directo y total, dice, ¿no?, que va a servir, pues, al señorío exclusivo, ¿no? Claro, va a ser sobre una cosa, ¿no?, que nosotros llamamos bienes, definitivamente, ¿no?
Porque una cosa es el objeto, otra cosa es el sujeto, ¿no? El derecho de propiedad recae sobre bienes, ¿no? Y nosotros, los sujetos, somos los que ejercemos derecho de propiedad, ¿no? Golf nos dice que la propiedad viene a ser un señorío independiente de la persona sobre la cosa, para los fines reconocidos por el derecho y dentro de los límites por el establecido. A veces cuando alguien dice, te enseña mi propiedad y te enseñan un terreno, ¿no? En realidad sería más técnico decir, te estoy enseñando el derecho de propiedad sobre este bien que tengo, ¿no? Pero como las personas comunes no son abogados, no diferencian bien entre el objeto del derecho y el derecho mismo, ¿no? Y entonces, según Golf, hay que distinguir, pues, ese señorío de la persona sobre la cosa. O sea, una cosa es la persona, otra cosa es el bien. La FAI dice que es un derecho real, ¿no?, por excelencia, y tiene todas las facultades sobre la cosa. ¿Qué viene a hacer, pues, desmembraciones de aquel, ¿no? Guillermo Borda, en esa misma línea, dice que es un derecho completo. Y González Barrón dice que hay una multiplicidad de relaciones jurídicas con personas indeterminadas. Eso de ahí es importante, ¿no? Porque no existe relación jurídica de la persona con el bien, ¿no? Las relaciones jurídicas se dan solamente entre personas. Entonces, ¿qué cosa hay? Un poder jurídico sobre un bien, pero también hay una relación jurídica con las personas indeterminadas, ¿no? Porque si yo soy propietario de mi auto, los demás tienen que respetarlo, ¿no? Entonces, esa relación jurídica se establecería con personas indeterminadas, ¿no? Puede haber un tema de privilegios, pretensiones, potestades, inmunidades, con referencia a un objeto, ¿no? Mire, la Constitución peruana nos dice que la propiedad es inviolable, ¿no? Y habla de los límites de la ley. O sea, hay que ejercer la propiedad con los límites de la ley. Así podemos hablar que existen limitaciones de orden público y de orden privado, ¿no? De orden público, en casos de defensa, seguridad nacional, imaginemos que el Estado entre en guerra, un gobierno peruano entra en guerra contra un país, necesita poner en las zonas de frontera cuarteles, ¿no? Y recaen sobre propiedades particulares, ¿no? Igual lo va a hacer, ¿no? Por un tema de orden público, defensa, seguridad nacional, ¿no? O los bienes de dominio público, aquellos bienes que tienen uso público, ¿no? A eso llamamos bien de dominio público, ¿no? Por ejemplo, pues un parque, ¿no? Es un bien de dominio público, ¿no? Y los bienes de dominio público, como ustedes deben saber, son mm, imprescriptibles, ¿no? A nadie se le va a ocurrir, pues, hacer la prescripción de un parque, ¿no? A menos que previamente se haya la desafectación. Pero en esos casos el bien retorna al Estado, ¿no? Y como ustedes verán, al Estado no le podemos prescribir conforme la ley 29.618, ¿no? Aquellos bienes, imaginemos, ¿no?, que Franco posee un bien privado del Estado, ¿no? Pero lamentablemente él empezó a poseer a partir del año 2011, ¿no? Ya no pudiera hacer esa prescripción, ¿no? Lo que tendría que hacer en todo caso es pedirle que la SBN se lo transfiera, ¿no?, a título de valor comercial. Pero si él hubiera tenido la posesión antes del 2010, es decir, por ejemplo, inició el año 99, sí se le pudiera declarar propietario, así es un bien de dominio privado del Estado, ¿no? Porque la ley 29.618 es de noviembre de 2010 y a partir de ahí no se puede prescribir, pues, los bienes de dominio privado del Estado. Porque los bienes de dominio público son imprescriptibles porque la Constitución lo señala. También cuando se refiere a la integridad de las personas y bienes, regulación de propiedad predial, aquí tenemos, pues, un tema de violencia urbana, zonificación, urbanismo, ¿no? Por ejemplo, ustedes revisen ese Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahí van a encontrar también regulaciones específicas, ¿no? La expropiación, el 1192, que hemos estado haciendo referencia. Pero así como existen limitaciones de orden público, también existen de orden privado, ¿no? El reglamento interno. ¿Para qué sirve el reglamento interno? El reglamento interno va a servir para regular las reglas, ¿no?, de convivencia entre los propietarios de un edificio, por ejemplo, ¿no? Ahí van a estar los derechos, obligaciones, también va a constar, desde luego, la relación de bienes comunes y cuáles son las zonas de propiedad exclusiva con el porcentaje de participación en las zonas comunes, ¿no?
También tenemos materiales a predios ajenos. El Código Civil nos establece, pues, que efectivamente se puede utilizar, se puede pasar material para predios ajenos, pero si causamos daño hay que indemnizarlo. Puede haber también actos perjudiciales a propiedades vecinas. En ese caso también ocurre la indemnización. Ruinas en propiedades vecinas, depósitos nocivos o peligrosos, deslinde de almacenamiento. Entonces son limitaciones establecidas de orden privado, ¿no? Restricciones de la propiedad. Aquí coincidimos con el profesor Oreste Roca, cuando señala pues que la propiedad moderna tiene un sinnúmero de restricciones, ¿no? Por temas de convivencia social, ¿no? Y vamos a decir que hay normas de seguridad, salubridad, son las principales restricciones que el Estado va a imponer. Entonces, vamos a decir que en el hecho moderno, un aspecto positivo pues es que permite al propietario decidir el uso y destino del bien, y otro signo negativo, ¿no? Que establece la frontera de sus derechos. Como ustedes ya deben saber, no existen derechos absolutos, ¿no? Los derechos tienen limitaciones, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la información pública tiene límites, ¿no? Si estás afectando la intimidad de una persona, no se podría dar. Así, podemos decir, pues, que hay restricciones como los reglamentos internos que hemos señalado. Los reglamentos expedidos por zonas de tranquilidad pública, ¿no? La prohibición de establecimiento de fábricas en zonas de vivienda, por ejemplo, ¿no? Reglamentos que prohíben industrias peligrosas o no reúnen condiciones mínimas de salubridad. También tenemos, pues, por ejemplo, conservación de monumentos históricos, ¿no? Imaginemos que ustedes son propietarios y justo ese terreno recae, pues, en un monumento histórico, ¿no? Entonces, ustedes tienen que respetar eh, el diseño de la construcción. Además, cuando quieren venderlo, tienen que notificar al Ministerio de Cultura si ellos quieren comprarlo o no. También tenemos aquí lo referente, pues, la regulación del proceso de zonificación, recordando que la zonificación es el uso que se da del bien, ¿no? ¿Quién aprueba la zonificación? Lo va a aprobar, pues, la Municipalidad Provincial. Conservación de bosques, ¿no? Obra de defensa nacional, mm, la ocupación de predios para servicios públicos, ¿no? Por ejemplo, en los casos de obra de defensa nacional existen prohibiciones no construir a determinada distancia los cuarteles, ¿no? En materia mobiliaria, la prohibición de especulación y de acaparamiento, ¿no? Y hemos hablado también de la expropiación, ¿no? También tenemos los límites, ¿no? O confines, ¿no? ¿Qué son los límites? Son los linderos de un predio, ¿no? Por ejemplo, si fuera un predio urbano, diré que por el frente, por el fondo, por, en este caso también, por el lindero derecho o izquierdo, ¿no? Pero si fuera un predio rural, aplicaré, pues, como son áreas más grandes, por el sur, por el norte, por el este y el oeste, ¿no? Límites de un predio urbano, entonces, tenemos frente, derecha, izquierda, por el fondo. Límites de un predio rural, por el norte, por el sur, por el este, oeste, ¿no? Por ejemplo, aquí, en este gráfico, ¿no? Acá está, miren ustedes, un predio urbano, podemos delimitarlo, un lote, la avenida, ¿no? Por el fondo, izquierda, derecha, ¿no? Y en cambio, un predio rural sí hay que delimitarlo de otra forma, ¿no? Son más extensos. Cuando hablamos de propiedad, hay que señalar también que estamos hablando de que recae sobre todo tipo de bienes, ¿no? Lo corporal y lo incorporal, ¿no? Por ejemplo, los derechos de autor son, en este caso, incorporales, ¿no? O si ustedes diseñan un software, es incorporal, ¿no? Pero este derecho de propiedad tiene limitaciones, ¿no? Y el Estado establece, pues, normativamente estas limitaciones. Lo que va a primar en estas limitaciones es el principio de reserva de la ley, ¿no? No por funcionario judicial ni por funcionario administrativo, ¿no? ¿Cómo diferenciamos límites y limitaciones, no? A ver, principalmente, pues los límites se aplican a todo propietario, ¿no? Y las limitaciones solamente a determinadas personas, ¿no? Por ejemplo, hay un límite entre lo que es servicio de paso, ¿no? Establecido por ley. Una limitación se dirige a un individuo o individuos concretos, concedidos por la voluntad de los causantes y no legalmente. Bien, así podemos hablar de limitaciones impuestas por la ley. Estas limitaciones están por el Código Civil, por ejemplo, en el caso de la legítima, ¿no? Se dice, pues, que uno no puede dar en vía gratuita
más allá que supere el tercio libre de exposición, ¿no? Entonces, ese sería pues un tipo de limitación, ¿no? Pero hay también limitaciones impuestas por orden jurídico en atención al interés público de la colectividad, ¿no? Y esas limitaciones se van a regir por el derecho administrativo. ¿Cuáles son los requisitos que deben reunir, según el Tribunal Constitucional, para las restricciones, ¿no?, admisibles, ¿no? Establecidas por ley, ahí les hablaba del principio de reserva de ley, ser necesarias, ser proporcionales, ¿no? Y hay que hacerlo, pues, con un objetivo legítimo de una sociedad democrática. Con respecto a la extensión de la propiedad predial, hemos dicho nosotros, que según 954 del Código Civil, que la propiedad se extiende al subsuelo y sobresuelo hasta donde sea útil al propietario. La pregunta del millón es, ¿y ese criterio de utilidad es arbitrario, ¿no? Porque yo propietario puede decir que mi bien, yo quisiera que sea 40 pisos, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta, pues, las normas de aeronáutica civil. La propiedad del subsuelo no comprende los recursos naturales, como hemos dicho, yacimientos, restos arqueológicos. Recuerden ustedes que los recursos naturales son patrimonio de la nación. A ver, pongamos un caso, ¿no? El caso de Conga, ¿no? Debajo de esos terrenos existen recursos naturales, ¿no?, minerales también. Y el Estado varias veces, o ahora lo que es Tía María, ¿no? El Estado ha querido explotar ese recurso, ¿no? Pero la población se opone. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos es, ¿de quién son los minerales? ¿Del Estado o la comunidad? En principio sería del Estado, según nuestra Constitución. Entonces me dirán, ¿por qué la comunidad se opone? Si con una extracción minera se puede o mejorar la condición de vida de los ciudadanos, ¿no? Lo que pasa es que hay otro tema también que tiene que ver con la contaminación ambiental, ¿no? Cuando los predios encuentran recursos, quedan pues casi inservibles, ¿no? Y he visto algunas ubicaciones de predios, por ejemplo, Madre de Dios, ¿no? Y en Cofopri hemos querido hacer el saneamiento y ahí encontramos pues que hay zonas de riesgo, ¿no? Entonces, lamentablemente, al no explotarse la minería formal de forma correcta, eh, puede generar estos problemas. Entonces, lo ideal sería que si se va a explotar y sacar los recursos naturales, minerales, tiene que respetarse pues las normas, ¿no? Las normas, y hacerlo de forma que no afecte al medio ambiente, ¿no? Y en ese caso, pues, hacer la consulta previa a las comunidades. Consulta previa que no significa derecho a veto, ¿no? Pues es importante que pueda entablarse, ¿no?, una buena comunicación entre el Estado, las comunidades y, en este caso, las empresas. Muy bien. Las limitaciones al suelo, hemos hablado de limitaciones urbanas. Recuerden ustedes que una limitación urbana es cuando un predio se va a convertir de predio rústico en urbano. Y en ese sentido, lo aprueba la municipalidad distrital, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando. El tema de limitaciones de extranjeros, ya lo expliqué, no voy a detener mucho en ello. El tema de limitación del testamento también hemos hablado, la legítima, ¿no? El tema de herederos forzosos, recuerden ustedes que herederos forzosos son aquellos que tienen una condición especial, ¿no? No los puedo excluir a ellos en un testamento, por ejemplo. Si lo hago, ese testamento puede ser declarado nulo, ¿no? Entonces, herederos forzosos vienen a ser los hijos, demás descendientes, los padres y los demás ascendientes y el cónyuge, ¿no? El tercio libre de disposición sí lo puedo transferir, porque en este caso, pues, tengo las facultades como hacerlo. Muy bien. También tenemos limitación de persona de la vecindad. Esto es actos para evitar peligro en propiedad vecina. Hay que indemnizar cuando pasamos materiales o andamios por propiedad ajena. Y debe haber una abstención de perjudicar de propiedades vecinas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, hay personas que abren pozos y eso causa desmoronamiento a propiedad vecina, ¿no? También hay provisión de horno, chimenea, establo, por ejemplo. Ahora, zonificación. Vamos a decir que la zonificación
regula el uso del suelo, ¿no? ¿Quién establece la zonificación? Las municipalidades provinciales, ¿no? ¿Y por qué estamos contando como una limitación a la propiedad? Toda vez que, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Analí es propietario de un bien, ¿no? De un inmueble, y ella quiere poner un restaurante, está muy feliz. Pero ¿qué pasa? La zonificación dice solamente vivienda, ¿no? Y no admite comercio. Es una residencial, entonces su restaurante no pudiera estar. Entonces, antes de comprar un bien inmueble, hay que verificar la zonificación. ¿Cuáles son los usos que hace el inmueble? Eso es muy, muy importante y relevante que usted lo tenga en cuenta, ¿no? La intención urbana hemos dicho que, mm, a ver, pongamos un ejemplo. Imaginemos que Teresa tiene un predio rústico de 5.000 metros cuadrados, ¿no? Ella quiere venderlo, le ofrece muy poco. Entonces ella dice, como tengo capital, quiero establecer una habitación urbana. Definitivamente, al, ese predio, al dotarle servicios básicos, luz, agua, desagüe, este, y ese predio suma valor. Y esto es por una habitación urbana, ¿no? Esta habitación urbana va a permitir, pues, que el predio que antes era rústico se puede convertir en urbano. Pero claro, dependerá qué tipo de habitación urbana estamos hablando, ¿no? Una cosa es habitación urbana nueva, otra es ejecutada y otra es la habitación urbana de edificio, ¿no? Ahora, ¿qué es lo relevante de una habitación urbana? Es que Teresa, que tenía 5.000 metros, el área útil que le va a quedar luego del proceso de habilitación urbana va a ser menos, porque va a tener que ceder áreas para puertas reglamentarias y otras áreas para, por ejemplo, vías, ¿no? Entonces muchas personas no quieren hacer la habilitación urbana, porque le va a significar disminución de su predio. Pero yo les diría que sí es necesario, porque la propiedad se ejerce dentro de un punto de vista social, ¿no? ¿Por qué es importante los aportes reglamentarios? Porque ahí se puede establecer, pues, área de recreación pública, área para educación, y crece la ciudad de forma ordenada. Si nosotros vendemos como rústico nada más y empezamos a lotizar, lamentablemente no se va a poder inscribir esa lotización personal que realizaba, ¿no? Y voy a perjudicar al propietario, ¿no? Porque él va a comprar y luego seguramente va a inscribir como compra-venta acciones y derechos. Y mientras más personas se citan en un predio con titularidad, va a ser más difícil, pues, la habilitación urbana y la independización, ¿no? Muy bien, dejamos la habilitación urbana. El 925 habla de relaciones legales por necesidad pública, utilidad pública e interés social, ¿no? Dice que el juez debe controlar la existencia de un fundamento de la restricción y además van a ser base o sustento que debe tener el legislador para imponer restricciones a su propiedad. En los casos de necesidad pública, ¿no? Vamos a decir que es lo indispensable, ¿no? Por ejemplo, las expropiaciones, ¿no? El tema del aeropuerto Jorge Chávez, que va a funcionar muy pronto ya en este año. Ahí se han tenido que expropiar terrenos, ¿no? Por un tema de necesidad pública. La utilidad pública, en cambio, se refiere al beneficio o ventaja que la comunidad o el público ha de obtener como consecuencia de las limitaciones de la propiedad. Y el interés social se refiere, pues, a operaciones de transformación social directa, ¿no? Reformas agrarias, socializaciones de empresas, etc. ¿Y qué pasa con las restricciones convencionales? Mire, las restricciones convencionales, ¿ya? Son pactos que establecen un titular, ¿no? ¿Y de dónde nacen, no? De la voluntad de las personas, sea de forma unilateral, bilateral o plurilateral. Es decir, de una declaración de parte se va a establecer restricciones a la propiedad, ¿no? Y estas restricciones se van a fundamentar en el interés privado, ¿no? El profesor González Barrón nos dice que estas restricciones voluntarias son limitaciones hechas por el propietario. Una vez que extinguía la restricción, por ejemplo, el transcurso del plazo estipulado, el derecho de propiedad nuevamente adquiere su sentido normal, ¿no? Según el profesor, puede haber dos tipos de restricciones, ¿no? Pactos prohibitivos de disponer y grabar y pactos restrictivos al ejercicio de dicha propiedad. Recuerden que el 882 del Código Civil prohíbe que se indique en un contrato de compraventa, por ejemplo,
las facultades, pues, de disponer y grabar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Lisbeth le vende un inmueble a Manuel, no puede poner en el contrato que Manuel no puede disponer de ese bien, ¿no? O no puede grabar el bien. Eso se considera una cláusula no opuesta a nivel registral. Pero legalmente se puede establecer que no se puede disponer, ¿sí? El Estado, cuando adjudica terrenos, te pone con ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en predios rurales te dice que tienes que hacer la explotación económica, ¿no? Y, por ejemplo, COFOPRI, cuando sanea, ¿no?, aquellos predios ocupados por acciones informales, con la ley 31056, establece las cargas técnicas, ¿no? Establece las cargas. ¿Cuál sería la carga? Que tú no puedes transferir en los 5 años. Esto es para evitar, pues, que personas que lo que buscan son fomentar las invasiones y vivan de eso, ¿no? Entonces, ahí hay una restricción legal, porque cuando titula COFOPRI, inscribe la carga, ¿no? Muy bien. El Tribunal Registral se pronunció sobre restricciones convencionales y estableció, pues, que estas restricciones convencionales no pueden comprender los atributos de enajenación o gravamen, ¿no?, salvo que la ley lo permita. ¿Y esto es por qué? Porque existe, pues, un interés superior de la circulación de los bienes. Yo no puedo establecer un contrato de compra-venta, por ejemplo, que tú estás prohibido de vender el bien. El anteproyecto de Código Civil sí va a permitir esa prohibición. Es decir, en un contrato, cuando el Código Civil, digamos, ese anteproyecto sea aprobado, sí se va a poder establecer de forma temporal el pacto de prohibición de enajenar. El Tribunal Registral, el año 2012, hace una precisión también, ¿no?, y dice, pues, que las restricciones convencionales de la propiedad establecidas por pacto no pueden comprender de manera absoluta, relativa ni temporal los atributos de enajenación o gravamen, conforme el 882 del Código Civil. Porque del primer precedente podían pensar, pues, que aquí habla de restricciones, no dice si son temporales o definitivas, ¿no? Por eso que quise hacer la precisión que esta restricción es para todo tipo de acto, sea una restricción temporal o sea una restricción perpetua. Muy bien, miren ustedes este cuadro, cómo debería ser, ¿no? Miren, lo ideal es que dentro del plan de ordenamiento territorial, ¿ya?, esto lo dice el profesor Iván Ortiz Sánchez, luego se da, pues, la zonificación, ¿no? O sea, ¿quién hace la planificación del ordenamiento territorial? Las ciudades provinciales. Ahí se desarrollan los planes urbanos, ¿no? Luego tenemos, pues, la zonificación, ¿no? La zonificación. Luego tenemos la habitación urbana, el derecho de propiedad, edificación y la posesión. Eso es lo regular, señores, ¿no?, lo normal que debería ser para que las ciudades crezcan en forma ordenada. Pero en la práctica eso no ocurre, ¿no? En la práctica, cuando es un tema de adquisición informal de propiedad, primero se da la posesión, después se da la edificación, después se dan las obras urbanas, agua, electricidad y último derecho de propiedad. Pero esta forma es nociva, ¿no? Porque en realidad van a pasar muchos años antes que ustedes adquieran, pues, derecho de propiedad. Hay pueblos que tienen 20 años, 30 años y hasta ahora no se les puede titular, ¿no? Y no es que COFOPRI no quiera hacerlo, simplemente que sus recursos son muy, muy exiguos, ¿no? ¿Y qué se refiere a propiedad exclusiva, propiedad común? Miren, el término de propiedad exclusiva, propiedad común, pronto ya no va a existir, porque la ley 27157, si bien todavía está vigente, hay un decreto legislativo que se está trabajando ahora el reglamento, y una vez que entre en vigencia el reglamento, pues esa ley 27157 ya no va a poder regular lo que es la propiedad exclusiva propiedad común, ¿no?, sino, como su nombre anterior, propiedad horizontal. ¿Y qué es la propiedad horizontal, no? Es cuando existen dos derechos. Un derecho propio sobre mi departamento, oficina o estacionamiento, y un derecho común. Esto es una participación en las zonas comunes, ¿no? Entonces, pero por ahora sí podemos hablar todavía de propiedad exclusiva de propiedad común, ¿no? Recuerden que la propiedad exclusiva de propiedad común puede existir un titular
encima de otro. Por ejemplo, son 5 pisos, el titular del primer piso es A, segundo piso B, C y D. Eso es un régimen de propiedad exclusiva propio común. Pero si fuera un régimen de copropiedad con independización, tú eres dueño de la casa quizás, y del terreno y lo de arriba. O sea, no va a haber otro titular después de ti. Por eso es que en el caso de régimen de copropiedad con independización se rigen pues por el Código Civil. Entonces hay dos elementos, un derecho singular exclusivo de propiedad y copropiedad sobre los bienes o elementos comunes, ¿no? Sería un tipo de copropiedad especial en todo caso. ¿Cómo adquiero propiedad? Mire, tenemos aquí la apropiación de cosas libres, el hallazgo de objetos perdidos, la protección del patrimonio cultural de la nación, la apropiación por caza y pesca y la búsqueda de tesoro y terreno ajeno. Son los tipos de apropiación. El Código Civil, en su artículo 929, nos dice pues que las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otras análogas, que se hallan en el mar o en los ríos, en sus playas y orillas, se adquieren por las personas que las aprenden, salvo previsiones de las leyes y reglamentos. Entonces, si ustedes se van a la playa y encuentran pues conchas o piedras, la persona que lo coja, que se lo lleve, lo aprenda, va a ser de él, ¿no? Igual, en el caso de la caza, ¿no? El 930, los animales de caza y peces se adquieren por quien los coja, pero basta que hayan caído en las trampas o redes o heridos, sean perseguidos sin interrupción. Entonces pueden ir pues a un lugar, pero en la playa, ¿no? Pongan un muelle y empiezan a pescar. Lo que ustedes han atrapado es para ustedes, ¿no? Si no, no existiría pues la pesca artesanal, ¿no? Pueden hacerlo. No está permitida la caza ni la pesca en predio ajeno, sin permiso del dueño poseedor, salvo que se trate de terrenos no cercados ni sembrados. Y en este caso, pues, nos está hablando de la caza, ¿no? En propiedad ajena. Los animales cazados, dice, o pescados, que contravienen este artículo, pertenecen al titular o poseedor según el caso, sin perjuicio de la indemnización que corresponda, ¿no? ¿Y qué pasa con los objetos perdidos, ¿no? Si ustedes encuentran un objeto perdido, tienen que entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el hallazgo mediante anuncio público, ¿no? Se transcurren 3 meses y nadie lo reclama, se venderá en pública subasta y el producto se distribuirá por mitades entre la municipalidad y quien lo encontró, previa deducción de los gastos. Es muy difícil que alguien vaya a la municipalidad, entregue lo que ha encontrado, ¿no? Y luego se haga esta subasta. En la práctica, las personas, por ejemplo, ¿no? Encuentran un celular, ya no lo devuelven, ¿no? Ya se quedan, ¿ya? Pero claro, pero si ustedes conocen, pueden llamar a su operador, bloquean el número y también el email, ¿no? Y el equipo ya no les sirve, ya sería como un pisapapeles. En fin, pero así está regulado nuestro código, ¿no? Decimos que la apropiación es un modo de adquirir la propiedad de bienes que no tienen dueño, es importante. Y en el caso de bienes muebles se llama aprehensión, y en los casos de bienes inmuebles se denomina ocupación. Eso es importante, ¿no? A veces confundimos ocupación con posesión o con aprehensión, ¿no? Si es bienes muebles, recuerden, se llama aprehensión. Si son inmuebles, sería ocupación. La libre ocupación de las tierras es la forma de ocupación más antigua de adquirir la posesión de los predios, ¿no? Pero no da origen a dicha propiedad. Pues para ello se requiere que los bienes sean res nullius y en nuestra legislación no existen bienes inmuebles sin dueño. Recuerden ustedes lo que dice la ley 2951, ¿no? Los predios que no son de particulares ni de comunidades son del Estado, ¿no? Con relación a la pesca y caza, hemos dicho que el cazador se hace propietario por la presión del bien, ¿no? Hay que distinguir 3 formas o modos de adquirir por caza. Si el animal es tomado vivo o muerto por el cazador, si el animal ha caído en las trampas puestas por el cazador, o cuando el animal es herido y perseguido sin interrupción, ¿no? Bien, pero hasta actualmente se aplica la caza. En la mayoría de lugares que he viajado de la sierra existen prohibiciones, ¿no? Prohibiciones para cazar. Con el tema de la pesca creo que sí, se mantiene, ustedes pueden hacer la pesca, ¿no? Esto es, la pesca es un acto de aprehensión efectiva del pez
cuando se caen las redes. Con el tema del hallazgo, hemos dicho pues que si alguien encuentra un objeto, hay que abonar a quien lo halló, ¿no? La recompensa ofrecida, en su defecto, una adecuada a las circunstancias, ¿no? Si se trata de dinero, esa recompensa no será menor a una tercera parte de lo recuperado. Imaginemos que ustedes encuentran un maletín, ¿no? Tienen que entregarle a ustedes la tercera parte, ¿no? Pero claro, el dueño que va a recobrar el perdido está obligado al pago de los gastos y abonar a quien lo halló la recompensa ofrecida. Busca de tesoro en terreno ajeno. Ustedes no pueden buscar tesoros en terreno ajeno, cercados, sembrados, edificados, salvo que el propietario así lo haya autorizado. Si es que ustedes buscan tesoros sin autorización expresa del propietario, están obligados pues al pago de indemnización de daños y perjuicios resultantes. Y si encuentran tesoros en terrenos descubiertos, no cercados, sembrado, edificado, se divide en partes iguales entre que lo haya y el propietario del terreno, salvo pacto distinto. Bien, ¿qué es la especificación y mezcla? Que también es una forma de adquirir propiedad, ¿no? En este caso, el objeto que se hace de buena fe con materia ajena pertenece al artífice, pagando el valor de la cosa empleada. A ver, ¿cómo hacer eso? A ver, imaginemos que Solange eh, tiene mármol, ¿no? Mármol tiene en su casa, pero hubo un temblor, ¿no? O terremoto, hizo que ese mármol ruede a un predio vecino, ¿no? Entonces, el vecino, que es un escultor, diseña pues una obra de arte, ¿no? Pero la materia ajena, ¿no? Le pertenece a otra persona, ¿no? Entonces, el artífice va a ser dueño de ese objeto, ¿no? Pero hay que pagar el valor de la cosa empleada, ¿no? Y la especie que resulta de la unión o mezcla de todos los diferentes dueños pertenecen a estos en proporción a sus valores respectivos. El cruce de animales, por ejemplo, ¿no? Tienen sus vaquitas y se escapó un toro, ¿no? Y preñó la vaquita. Y en este caso, pues, van a tener que haber una repartición entre ambos, ¿no? O también cuando se produce, vamos a decir, un mineral, ¿no? Imaginemos que mezclamos dos minerales, ¿no? Vamos a ver qué resulta. Y ese resultado de la mezcla, ¿no? También pertenece a estos en proporción a sus valores respectivos, ¿no? La especificación es un modo originario de adquirir propiedad que una persona utiliza con materia prima ajena y sin autorización de esta, ¿no? Y produce un nuevo objeto por su arte de trabajo, ¿no? Aquí el artífice debe tener creencia de que la materia prima es suya, ¿no? Es decir, debe actuar con buena fe, ¿no? O sea, él no sabe que el material que está utilizando es de otra persona. Y debe trabajarlo con ánimo de propietario, es el objeto nuevo, y el pago de valor de la cosa empleada, ¿no? Pero no dice nada con mala fe, ¿no? ¿Qué pasaría si el artífice actúa de mala fe? Doctrinariamente, ¿no? Se establece que en este supuesto el objeto nuevo sería el dueño de la materia, ¿no? Mezcla es una unión de bienes, sustancias, cuerpos, muebles sólidos, ¿no? Y difícil separarlos. Y en este caso, pues, habría una especie de copropiedad entre distintos propietarios, ¿no? Sea buena fe o mala fe. La accesión, mire, la accesión también es una forma de adquirir propiedad, ¿no? Dice, el propietario de un bien adquiere por accesión lo que se une o adhiere materialmente a él, ¿no? Por ejemplo, el caso de edificaciones, ¿no? Tienes un terreno, le haces una edificación, ya se da una accesión. También puede darse una accesión las uniones de tierra o los incrementos que se forman en forma sucesiva en fondos situados a lo largo de los ríos o torrentes. Eso van a pertenecer al propietario del fondo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que hay un aluvión y a mi terreno traen tierra, y esa tierra es muy apta para sembrar, ¿no? Entonces, eh, van a pertenecer a los propietarios fundos, ¿no? Y eso es por aluvión, ¿no? Ahora, si fuera por abulsión, es decir, la fuerza del río arranca una porción considerable reconocida en un campo ribereño y lo lleva a otro propietario,
el primer propietario puede reclamar su propiedad. Debe hacerlo dentro de 2 años de aquecimiento. Vencido ese plazo, perderá su dicha propiedad, salvo que el propietario del campo al que unió la porción no haya tomado aún posesión de ella. Entonces, si nos preguntan, ¿cuál es la forma originaria de adquirir propiedad? Tenemos pues la accesión, sea inmueble, inmueble. En virtud a la accesión, el propietario adquiere lo que se une o adhiere, ¿no? Por ejemplo, una accesión inmobiliaria natural, ¿no? Esto es obra o resultado de la naturaleza, ¿no? Dos fenómenos, la aluvión y la abulsión. También existe una accesión inmobiliaria artificial, ¿no? Es aquella que es resultado de la obra de la persona, del hombre. Y en este caso puede haber conflicto entre el dueño del suelo o terreno y el propietario de lo construido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Roxana ha construido en casa de su suegro, ¿no? ¿A quién le corresponde, ¿no? Va a depender mucho si es de buena fe o mala fe. Si es de buena fe, bueno, hay que reconocerle el invertido, la edificación. Si es de mala fe, al contrario, en ese caso el propietario puede demolerlo con una autorización respectiva judicial. Y el que hizo la edificación de mala fe tiene que pagar esos costos. Acá está la edificación en terreno ajeno. Si es de buena fe, ¿no? En este caso, pues, vamos a decir que es una forma de adquirir la propiedad originaria, ¿no? Un tercero, buena fe, edifica un inmueble en un suelo ajeno, convirtiéndose ambos bienes en uno solo, ¿no? Y adquiere un mayor valor, ¿no? En este caso, reitero, si es una edificación de buena fe, se le tiene que pagar, indemnizar el valor de la construcción. Pero si fuera edificación de terreno ajeno de mala fe, en este caso, pues, em, esa edificación puede ser demolida, ¿no? Porque se ha hecho sin el consentimiento del propietario, ¿no? Y además actuó de mala fe, es decir, la persona sabía que ese bien pertenecía a alguien. Así nos dice el 941, el dueño del suelo, cuando es una edificación de buena fe, el dueño del suelo puede optar entre hacer suyo lo edificado u obligar al invasor que le pague el terreno, ¿no? Esas dos opciones. El dueño del suelo debe pagar el valor de edificación, cuyo monto será el promedio entre el costo y el valor actual de la obra. En el segundo caso, el invasor debe pagar el valor comercial actual del terreno. Existen dos posibilidades. Una es que el invasor se quede con todo el terreno y la edificación. Pero hay que pagar el valor del terreno, ¿no? Y tiene que pagar el valor comercial actual. La otra opción es que definitivamente, pues, que el dueño pague el valor de edificación y se quedaría el terreno de edificación. Si es que es una mala fe, una construcción, ¿no? Si el propietario del suelo obra de mala fe, la opción corresponde al invasor de buena fe. Entonces, imaginemos, ¿no? Que el propietario le engaña a alguien y le dice, construye nomás, no es de nadie, ¿no? Y una vez que se construye, dice, yo soy el propietario, ¿no? En esos casos, vamos a decir, pues, que eh, hay que pagar el valor actual de la edificación, ¿no? O pagar el valor comercial actual del terreno, ¿no? Y esto le corresponde decidir al invasor. ¿Y qué pasamos si edificamos de mala fe? En este caso, reitero nuevamente, el dueño puede exigir la demolición si le causa perjuicio, más el pago de la indemnización correspondiente. Pero también puede ser suyo edificado sin obligación de pagar su valor. Entonces, tengan mucho cuidado cuando construyan, ¿no? De mala fe sobre todo. El propietario del suelo puede ser suyo, ¿no? También puede darse casos de invasión al suelo colindante. Es una edificación, se invade parcialmente y de buena fe. En este caso, pues, el dueño no se ha puesto. El propietario del edificio adquiere el terreno ocupado, pagando su valor, salvo que destruya lo construido. Imaginemos que su colindante de ustedes lo ha invadido, ustedes y ha construido. En esos casos, vamos a decir que si ha sido de buena fe, ¿no? Porque ustedes no se han opuesto, van a tener que simplemente quedarse con todo el bien. El vecino que construyó se queda con todo el bien, ¿no? Pero hay que pagar el valor, ¿no? Es importante eso, ¿no? También se dan los casos de cuando se edifica con materiales ajenos o siempre plantas semillas ajenas, adquiere lo construido o sembrado, ¿no? Pero hay que pagar siempre el valor de los materiales, ¿no?
Con la accesión natural, en caso de animales, ¿no? Dice, el propietario de animal hembra adquiere la cría, salvo pacto en contrario, ¿no? Para que los animales se consideren frutos, basta que estén en el vientre de la madre, aunque no hayan nacido. En los casos de inseminación artificial, en este caso realizada con elementos reproductivos, procedente de animal ajeno, el propietario de la hembra adquiere la cría pagando el valor del elemento reproductor, si de buena fe, y el triple de dicho valor si lo hace de mala fe. Mire, sobre el tema de la edificación en suelo ajeno, existen, pues, posturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la casación 3621-2018. ¿Cómo determinamos la buena o mala fe, no? Primero, el conocimiento del poseedor de la ajenidad del terreno sobre el que construye. Ese sería un criterio, ¿no? En este caso, pues, vamos a decir, si tú conocías ya que ese terreno no es tuyo y es de un tercero, ¿cómo es construido? Entonces sería de mala fe. Creencia por parte del poseedor no propietario que tiene alguna facultad para construir a pesar de tratarse de un terreno ajeno. Ahí estaría actuando de buena fe. Si el tercero invasor levanta una edificación sobre un terreno cuya ajenidad desconoce, será el propietario del terreno quien podrá optar entre demoler lo edificado o apropiárselo, ¿no? Si el tercero invasor construye sobre un terreno ajeno, con desconocimiento de que dicho terreno era propiedad ajena, ese actuó de buena fe y tendrá la posibilidad de exigir el pago de la edificación o adquirir el terreno conforme a su precio actual. Muy bien, es una casación interesante. Otra casación es que no procede a accesión si antes de haberse determinado la titularidad del bien. ¿Cómo es eso? Si hay dos títulos de propiedad inscritos al mismo bien, no es posible amparar la demanda, pues la accesión tiene como fundamento la construcción en terreno ajeno. Entonces, previamente hay que demandar ahí la nulidad del título registral, ¿ya? Lo cual es jurídicamente imposible. Debe declararse improcedente la demanda de tenor, según el 427 del Código de Proceso Civil. Entonces, aquí, si hay conflicto en la accesión sobre títulos de propiedad, previamente tiene que resolverse cuál va a ser el mejor hecho de propiedad, ¿no? Y luego ya veremos pues la accesión, el tema de la accesión, ¿no? La casación 2683, que dice que el constructor de mala fe no puede reclamar indemnización en vía de enriquecimiento indebido, efectivamente, ¿no? Si alguien construye de mala fe, el propietario puede hacerse del bien, de lo edificado incluso. Y después no le van a demandar al propietario, pues que hay un enriquecimiento indebido, ¿no? Porque esta persona sabía que ese terreno no era de él, sabía que era un tercero, pero lo hizo simplemente, pues, de mala fe. ¿Cómo se transmite la propiedad? Bien, en este caso, la transferencia de la propiedad, si fueran bienes muebles, se hace con la tradición a su acreedor, ¿no? Salvo discusión legal diferente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de vehículos, ¿no? No necesito todavía probar que se ha hecho entrega del vehículo, ¿no? Para que ocurra la transferencia, porque en este caso opera pues una especie de tradición ficta, ¿no? Firmé el acta de transferencia de propiedad vehicular y yo soy propietario, ¿no? Y el 948 del Código Civil dice: quien de buena fe y como propietario recibe u otro la posesión de una cosa mueble, adquiere el dominio. Así la enajenante de la posesión carece de facultad para hacerlo. Desde luego, están excluidos los bienes perdidos y los adquiridos con infracción de la ley penal. En el caso de inmuebles, hay una sola obligación de enajenar que les convierta en propietario, ¿no? Salvo disposición legal diferente o pacto contrario. En estos casos podemos hacer en la escritura pública de compra-venta, podemos decir que la transferencia de propiedad solamente se va a dar con la firma de escritura pública, ¿no? O con la inscripción registral. Eso podemos pactarlo, sí, efectivamente. ¿Cómo acreditamos la propiedad, no? Con un documento de compra-venta de fecha cierta. Esto es, pues, nuestro sistema jurídico ha consagrado lo que es el consensualismo, ¿no? Y en ese caso, la transferencia de propiedad se da por consenso, ¿no? Basta un título válido y eficaz que justifique la propiedad de un bien reclamado. ¿Hasta aquí alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Bien, hablemos un poco de la compra-venta, porque la compra-venta, pues, sirve para transferir dicha propiedad, ¿no? Es decir,
La compraventa genera una obligación de enajenar y con ello luego pues se va eh, a adquirir derecho de propiedad, ¿no? La compraventa es un contrato, ¿no?, por el cual una persona, vendedor, solía transferir a otra la propiedad de un bien, ¿no? ¿Cuáles son las características de este contrato? Es autónomo principal, es un contrato obligacional. El vendedor se obliga a que la propiedad del bien sea transferida al comprador. Las prestaciones son recíprocas, me refiero a que ambas partes asumen obligaciones de dar, y en este caso, pues, el comprador tendrá que cumplir con la obligación de dar, de entregar el dinero, ¿no? Y el vendedor tendrá que cumplir con la obligación de dar, de entregar el bien, ¿no? ¿Alguna pregunta, señores? ¿Ninguna? La compra-venta es título oneroso, recuerden eso, y vamos a decir que existe enriquecimiento del empobrecimiento correlativo, ¿no? El vendedor se enriquece al recibir dinero, el precio en dinero, y se empobrece a la vez porque se está desprendiendo de un bien que antes integraba su patrimonio. El comprador se empobrece cuando paga el bien, pero se enriquece al incrementar su patrimonio con el bien adquirido. ¿Por qué dicen que es conmutativo? Porque conocemos los riesgos, ¿no? O sea, vemos los beneficios potenciales del contrato. Es consensual porque se requiere, pues, el consentimiento de las partes y tiene libertad de forma, ¿no? Muy bien. También recordemos que, si bien es cierto, la transferencia de inmuebles es consensual, para seguridad jurídica tenemos que escribirlo en un registro, ¿no? Entonces, aparentemente habrían dos sistemas, ¿no? Para tener seguridad jurídica no me basta la sola obligación de enajenar, ¿no? Tiene que estar en una escritura pública, por ejemplo. Entonces, si queremos tener seguridad jurídica, deberíamos nosotros también inscribir en el registro esa transferencia, ¿no? ¿Se puede vender bienes futuros? Sí, es posible, ¿no? En el caso cuando ustedes compran un departamento en, se puede decir, pues, en maqueta, ¿no? Ustedes están comprando bien futuro. ¿Cuándo va a surtir efectos este contrato? Cuando tenga existencia el bien. Este contrato no posee efectos reales sino obligatorios. Los efectos reales en realidad se dan, pero con efecto diferido. El bien considerado en el contrato como un bien del cual se prevé expresamente la existencia actual, porque si es considerado existente, mientras no existe, se tiene nulidad del contrato por ausencia de objeto. Estamos hablando de bienes futuros, ¿no? A ver, hay un tema también interesante que se dio con relación a lo que es el embargo versus propiedad, ¿no? Esto es, el Código Civil, en su artículo 20 y 22, nos dice que cuando existen conflictos, ¿no?, de derechos, se va a resolver con la norma de derecho común, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué va a prevalecer, ¿no? ¿Un embargo o una propiedad no inscrita, ¿no? El séptimo pleno casatorio civil se inclina más de que debe prevalecer dicha propiedad, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mismo Código de Proceso Civil permite la tercería y excluyente propiedad, ¿no? O sea, así el inmueble está embargado, pero ya antes se había transferido a un tercero. Ese tercero puede solicitar el levantamiento del embargo, ¿no? Toda vez que se dice, pues, que el derecho de propiedad prevalece sobre un derecho obligacional, ¿no? Lo otro también es que para identificar un inmueble, nosotros no, no ceñimos solamente a la partida registral, ¿no? Podemos utilizar también otros criterios, ¿no? Entonces el tribunal dice, si hay discrepancia en cuanto a la identificación del bien, será objeto de observación siempre que no existan otros elementos. Entonces, imaginemos que se equivocaron el número de partida, ¿no? Pero está claro la ubicación del inmueble, está claro que es un departamento con número tal y la ubicación y, en este caso, la dirección, la numeración. Entonces, sí se puede pasar este tipo de actos, ¿ya? Pero, reitero nuevamente, tiene que haber otros elementos suficientes para identificar el bien, ¿no? Tenemos otra casación 2754, en el cual señala, pues, si hay un contrato de compra-venta, la transferencia de propiedad queda reservada hasta el momento que se efectúe la cancelación. O sea,
¿Puede pactarse de esa forma? Sí, ¿no? Se paga el precio para pedir escritura pública. La obligación esencial del vendedor de profesional la dicha transferencia quedará también supeditada al pago del precio. Por lo tanto, mientras no se cumpla esta obligación, no podrá otorgarse escritura pública que permita el perfeccionamiento de la transferencia, ¿no? Entonces, aquí hay una cláusula especial que dice, yo te voy a entregar la escritura pública cuando tú me pagues el precio. Por lo tanto, tú no me puedes obligar que otorgue la escritura pública si no me has pagado el precio. Pero claro, eso tiene que estar establecido en forma expresa en el contrato. Sobre el tema de los adultos mayores, a ver, no están prohibidos para hacer la transferencia de propiedad, ¿no? Hay personas que pueden tener 80, 90 años, mientras tenga lucidez, pueden hacerlo, ¿no? Entonces, cuando alguien alega nulidad de un contrato por un tema de incapacidad relativa, eso se debe desestimar toda vez que, en este caso en concreto, la demandante tenía 65 años, no hay razón suficiente para presumir su incapacidad, ¿no? Y en este caso, vamos a decir, pues, que las personas mayores, adultos mayores, pueden también transferir, siempre y cuando, reitero, que el notario verifique, pues, de la lucidez y la capacidad de la persona. Lo otro es la casación 266, el consentimiento para transferencia de la propiedad, ¿no? Se advierte, pues, en este caso en concreto, que ha habido un contrato verbal de compraventa, ¿no? Y hay consentimiento, precio y cosa. Recuerden ustedes que la transferencia de inmuebles en el Perú se basa por el consenso, ¿no? Ahora, ¿el documento privado vale como prueba? ¿Qué pasa si no tengo una escritura pública y solamente tengo un documento privado? ¿Eso es suficiente como prueba? ¿Qué dice la casación 3799, ¿no? Aquí nos está señalando, pues, que mmm, con fecha 13 de mayo de 2003 ha sido objeto de tacha por parte del demandante por causal de falsedad y nulidad, ¿no? La firma atribuida al notario público, César Fernández Dávila, es falsificada. Por lo tanto, el medio probatorio no tiene valor en el proceso. En el contrato de 13 de mayo de 2003 no se estableció determinación específica del bien. Simplemente se hizo alusión a un terreno de 600 metros. No se ha consignado el inmueble, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Siempre hay que identificar correctamente el bien para evitar, pues, estos problemas. La justificación externa es controlar la adecuación o solidez de las premisas, ¿no? En ese sentido, no hay que confundir acto con documento, dice, ¿no? Recordemos que el acto es la manifestación de voluntad, ¿no? El documento es, se puede decir, lo que recoge esa voluntad, pero expresado en un instrumento, por ejemplo, ¿no? El acto, ¿qué será? La compraventa. El documento, la escritura pública compraventa, si lo vemos de esa forma, mucho más sencilla. La copia legalizada puede ser medio de prueba. En este caso, pues, que dice la casación 1487, que el documento que contiene el acto jurídico, de ninguna forma es un documento público, no contiene legalización de firmas. Pero, ¿qué dice el Poder Judicial? Esta discusión es irrelevante porque así no se trata de un documento público, la fotocopia es un documento privado, como tal, medio probatorio que las partes pueden presentar y que pues debe necesariamente valorar, ¿no? Entonces, en este caso, pues se está haciendo valer un documento privado, ¿no? Pero ¿cuáles son los criterios, no? La Sala Superior ha referido que el documento privado no tiene fecha cierta, ignorando ni que ninguna de las partes han controvertido dicho documento. No solo porque no haya pruebas en contra, sino además porque dicho documento no otorga legalidad de fecha cierta. Entonces, aquí el Poder Judicial está diciendo que si existe un documento, sí serviría para acreditar, pero aquí hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? En principio, no es lo más regular, pues, sustentar un derecho a una fotocopia, ¿no? Tendría que ser eh, un documento a fecha cierta. Pero si las partes en el proceso no cuestionan ese documento, ahí la cosa cambia, ¿no? Algunos aspectos de la propiedad predial, recordemos que si una obra amenaza ruina, cualquiera que tenga legítimo interés se puede pedir la reparación, demolición o la adopción de medidas preventivas, ¿no?
Otro tema también es la zonificación, ¿no? Conforme hemos explicado, va a regular el uso del suelo. ¿Y quién va a ser el que lo va a determinar? Las autoridades provinciales, ¿no? Y también el 959 nos dice que el propietario no puede impedir que en su predio se ejecuten actos para servicios provisorios de la propiedad de vecinos, que eviten o conjuren un peligro actual o inminente, pero se le indemnizará por los daños y perjuicios. Muy bien. El 960 nos dice pues que nosotros tenemos derecho a pasar material. Imaginemos que necesito hacer un piso más, ¿no? Y para eso tengo que pasar por un predio vecino. O sea, él no puede impedir que yo pase. Pero, definitivamente, eh, si causa daño, ese pase de materiales, hay que indemnizarlo, ¿no? El 961 nos dice pues que el propietario, en ejercicio de su derecho, por ejemplo, en el caso de su trabajo de explotación industrial, debe abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Imaginemos, antes había un tema de baterías, ¿no? Ustedes de repente no han conocido, pero antes se utilizaban mucho las baterías grandes para ver televisión, todo eso, ¿no? Esas baterías se recargaban y lo dejaban ahí una noche y terminaba cargado, ¿no? La batería. Eh, pero había algunas casas que se encargaban pues de fabricar esas baterías. Agarraban baterías viejas, cambiaban las celdas y le echaban el líquido, ¿no? Y eso de ahí puede generar afectación a la red vecina. Imaginemos que eso explote, ¿no? Daña a los colindantes, ¿no? Entonces, por eso es que se prohíbe los humos, hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones, molestias análogas, ¿no? Claro, pero esto se aplica, pues, generalmente acá en la costa, ¿no? Pero en la sierra, a veces las personas cocinan a leña, ¿no? Igual no debería perjudicar al resto de vecinos. Muy bien, señores, preguntas, por favor. ¿Hay algunas preguntas? ¿Ninguna pregunta? Ah, ¿cómo se extingue la propiedad, no? ¿Cuál sería la forma de extinguir la propiedad? Mire, tenemos nosotros la expropiación, que es una especie de venta forzosa por un tema de interés social. El abandono del bien durante 20 años, adquisición del bien por otra persona, destrucción o pérdida total o consumo del bien, ¿no? Destrucción o pérdida total es una causal de extinción o pérdida absoluta y total, ¿no? Una causa inherente al bien. El hundimiento de un buque, ¿no? En este caso, pues, mm, ya se pierde dicha propiedad, ¿no? La caída de una aeronave, por ejemplo, se puede dar el consumo total del bien, el uso o inversión se extingue para el dueño, pero a su vez para ser propiedad de quien la recibe. Pero también se va a extinguir la propiedad cuando se transfiere, ¿no?, a otra persona, ¿no? Otro supuesto es el abandono, ¿no? Es una dejación voluntaria de un inmueble o inmueble con la intención de perder la propiedad. Esto es un acto unilateral, ¿no? El abandono muestra, pues, que dicha propiedad ya no es perpetua ni absoluta, ¿no? Si el predio se encuentra abandonado por un periodo de tiempo, pasa a dominio del Estado, ¿no? Luego tenemos la expropiación, esto es el 1192. Recordemos que la expropiación necesita dos normas básicas, ¿no? Una norma autoritativa, que es por ley del Congreso, y otra norma que lo va, en este caso, a ejecutar, ¿no? La norma autoritativa sería, si es un gobierno local, será pues una ordenanza, una resolución. Y lo importante es que aquí hay que identificar un sujeto activo y sujeto pasivo, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que la expropiación siempre es a favor del Estado. Y no puede expropiar para dárselo a un particular, ¿no? Es una transferencia forzosa, entonces, la expropiación, ¿no? Derecho de propiedad privado. Y su causa puede ser seguridad nacional, necesidad pública, y solamente es autorizada por ley, ¿no? Ley expresa del Congreso de la República. O sea, un decreto legislativo no puede sacar una resolución, no. Tiene que ser por ley, expedida por el Congreso.
Y iniciativa puede ser el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales, y previo pago de efectivo de la indemnización justa y preciada. Lamentablemente, en una expropiación, muchas veces se ven perjudicados los propietarios, ¿no? Con respecto al justa y precio, ¿no? Ahora, nosotros no podemos cuestionar la expropiación se va a dar, ¿no? Lo que sí podemos cuestionar en sede judicial es el valor del justiprecio, ¿no? El certificado de posesión es un certificado de constancia, documento que acredita la posesión continua, pacífica, pública del predio. Y el sujeto pasivo en una expropiación es el propietario o poseedor del bien, ¿no? Y el documento de fecha cierta que necesito como acreditar viene a ser, pues, por ejemplo, ¿no? Documentos que acrediten la propiedad por resolución judicial o administrativa, documentos privados con firma legalizante ante notario, o documentos privados reconocidos judicialmente, ¿no? Escrituras públicas imperfectas, minutas presentadas al despacho notarial, también son considerados, pues, documentos de fecha cierta. Muy bien. Preguntas, señores, por favor, preguntas. ¿No hay preguntas? Bien, nos quedaría tratar, ¿no? Lo siguiente, ¿no? La tutela del derecho de propiedad. ¿Cómo protegemos el derecho de propiedad, ¿no? Eso va a ser la última parte, ¿no?, del día de hoy. Mire, vamos a decir que hay medidas preventivas ante fraudes inmobiliarios, ¿no? ¿Qué sería una medida preventiva? La inscripción en el registro, ¿no? Esto permite, pues, al adquirente ejercer plenamente su derecho ante terceros, y en este caso consideramos que la ley da prevalencia al que inscribe su derecho. O sea, es cierto, el sistema registral peruano es voluntario, ¿no? Es declarativo, es decir, yo no te obligo a que inscribas tu compra-venta de inmueble. Pero si lo inscribes, te otorgo prioridad, ¿no? Protección jurídica frente a terceros. Tenemos también la ley 3313. Esta ley, pues, se da en el ámbito que existían, pues, problemas de fraude inmobiliario, ¿no? Entonces, partamos de que el procedimiento registral es uno especial de naturaleza no contenciosa. Es decir, no se admite la oposición a un procedimiento registral. Pero con esta ley sí se puede oponer. Un tercero puede oponerse a una inscripción registral. ¿Pero en qué casos? Bueno, por ejemplo, existe falsedad documentaria o suplantación de identidad. Imaginemos, pues, que alguien le ha suplantado a Eric, ¿ya?, y han otorgado una escritura pública, ¿no? Entonces, él sí puede oponerse, él puede ir ante el notario y el notario manda un oficio de oposición a la adquisición del título. El registrador corrobora esa información y lo que hace es tachar el título. Pero también la ley 3313 regula no solamente el tema de la oposición, sino también la cancelación administrativa. ¿Y en qué casos? En los dos mismos señalados, ¿no? Por suplantación de identidad o también por falsedad documentaria, ¿no? Esto es, hay un formulario de oposición y hay que sustentar la oposición, ¿no? Declaración notarial del cónsul cuando realiza función notarial que se ha suplantado al compareciente, ¿no? Declaración notarial del cónsul que realice función notarial indicando que el instrumento público protocolar o extraprotocolar no ha sido emitido por él. El oficio al juez indicando, pues, que el parte judicial, materia de calificación, ya, proviene de su despacho, aparentemente no ha sido expedido por él. O declaración del funcionario público competente, indicando que el documento presentado para inscripción no ha sido extendido o emitido por la entidad que representa. Por ejemplo, se inscribió una obligación urbana, ¿no?, con documentos falsos. Entonces, el afectado puede ir ante la municipalidad y decirle, mira, aquí hay un tema de falsedad documentaria porque eso tú no lo has otorgado. Entonces, la municipalidad tendría que pedir la cancelación administrativa, ¿no? Declaración del árbitro o presidente del tribunal arbitral indicando que el laudo arbitral en materia de calificación no ha sido expedido por él o por el tribunal arbitral. En esos casos también
podemos cancelar esa inscripción registrada. ¿Cuáles son los efectos de esta cancelación? Bueno, aquí hay todo un debate, señores, ¿ya? Porque la ley 3613 establece que se debe proteger al tercero de buena fe, ¿no? El 2014 Código Civil regula el supuesto de la fe pública registrada. Entonces, ¿en qué caso funcionaría esta cancelación? Cuando no se haya transferido a un tercero, ¿no? El bien se mantiene todavía a nombre, pues, vamos a decir, del que ha falsificado la firma, ¿no? O el que ha suplantado la identidad. En esos casos sí podemos cancelar ese asiento, ¿no? Pero para eso necesitamos seguir un procedimiento, ¿no? Hay que notificar al notario, al juez o al funcionario público para que señalen, pues, si esa documentación ha sido o no expedida por ellos. Entonces tenemos supuestos para formular la oposición o cancelación. Recuerden ustedes que la oposición tiene que pedirlo un sujeto legitimado. ¿Quién es el sujeto legitimado? El notario, el juez o el funcionario público que expidieron la documentación. Eso quiere decir que una persona perjudicada no puede oponerse directamente al registro, no. No puede hacerlo. Tiene que ir ante el notario y el notario es que debe oponerse. El notario es el que debe pedir la cancelación administrativa. Entonces, si hay falsificación de la decisión arbitral supuestamente expedida por el árbitro, en esos casos sí procede la oposición o cancelación. Recuerden ustedes que la oposición es cuando el título todavía no se ha inscrito, está en pleno trámite, ¿no? Mientras que la cancelación se va a realizar por resolución jefatural del jefe zonal cuando ya se inscribió el título, ¿no? Sea por suplantación de identidad o por falsedad documentaria, ¿no? Conocimiento de la presentación de registro de un título. A ver, en la SUNAR existe un producto que se llama alerta registral, ¿no? Entonces, cualquier persona puede ahí mm, inscribirse en alerta registral y cuando un tercero quiera transferir su número de ustedes, le va a llegar un alerta a ustedes, ¿no? Un correo electrónico o un mensaje al celular diciéndole que se ha presentado un título tal sobre su predio, ¿no? Entonces, con esa información ustedes pueden ir ante el notario o ante el registro mismo, verificar de qué se trata aquí, cuál es el título. Y luego de eso pueden ir ante el notario, si fuera una compra-venta, y pedirle al notario que solicite, pues, la tacha del título oponiéndose con una oposición. O sea, la alerta registrada es muy importante, sí, porque de forma gratuita se está informando a los diversos propietarios que hay un título que se pretende escribir en el registro y para que él tome conocimiento. El hecho que alguien lo notifique, la alerta registral, solamente tiene por finalidad poner conocimiento, ¿no? No es que el procedimiento ahí va a concluir, sino que con, con esta, se puede decir, comunicación, ustedes van a poder conocer los documentos y pueden pedir al sujeto legitimado para que se oponga. Reitero nuevamente, la alerta registral no les da algún derecho a ustedes, solamente les pone en conocimiento de que su partida del inmueble inscrito han presentado un título, ¿no? Si ustedes no han sido los que han participado en ese título, por ejemplo, de transferencia de propiedad, pueden ir al registro, revisar el título en trámite de qué se trata, y luego de ello pueden ir ante el notario, o el juez o funcionario público, dependiendo de quién emitió el documento, ¿no? Entonces, el alerta registral es importante, sí, porque permite poner conocimiento al usuario, al propietario, que hay un título en trámite. Y ya dependerá de él qué acciones toma. ¿Qué cosa va a realizar la autoridad o funcionario legitimado respecto a la denuncia, ¿no? En estos casos, pues, si es un tema de falsificación de documentos, verifica la firma, la rúbrica, signo y sello de seguridad o confronta la información con el instrumento matriz según corresponde. Y si fuera un tema de suplantación de identidad, el notario, el juez o el árbitro va a tener que evaluar la denuncia con la partida de función o certificado de movimiento migratorio del supuesto otorgante, compareciente al acto, y eso debe acreditar en forma indubitable la imposibilidad material de su intervención en ese momento. En caso que la autoridad o funcionario
desestime la denuncia por no existir mérito suficiente para promover la cancelación, el interesado tiene expedito su derecho a solicitar judicialmente la nulidad del asiento registrado. Entonces, recuerden ustedes que esta cancelación administrativa se hace, pues, por resolución jefatura. No necesito de una orden judicial para cancelar un asiento, sustentado, pues, en documentación falsa o suplantación de identidad. Pero, reitero nuevamente, en esos casos que el funcionario o el notario digan que el documento es auténtico, la persona afectada puede, pues, ir a la vía judicial y pedir la nulidad del asiento registrado. Y ya será el juez el que evalúe si efectivamente aquí hay un vicio con el cual puede declararse nulo el título y a su vez cancelar el asiento registrado. Acá está lo relativo a la posesión del título en trámite, ¿no? Reitero que para que la posesión sea fundada, el que debe hacerlo es el notario, el funcionario, o en este caso, pues, el árbitro, ¿no? La cancelación administrativa, en este caso, pues, hemos dicho que no va a proceder si es que hay un tercero registrado. Así está contemplado. Otras legislaciones señalan algo distinto, ¿no? Señalan, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, ellos dicen, no, su jurisprudencia de ellos dicen que de un delito no deben hacer un derecho de propiedad. En ese caso, se debe restituirse la propiedad al verdadero dueño. Sin embargo, la posición que ha asumido la ley 33 no es así. Dice, si hay un tercero registrado, este debe prevalecer. Por ejemplo, ¿no? Imaginemos que Roxana es propietaria de un inmueble. Le falsifican la firma de Roxana y el inmueble es adquirido por Teresa. Teresa es un tercero, no es un tercero. A ella sí se le puede cancelar esa compraventa. Pero ¿qué pasa si Teresa lo transfiere inmediatamente a favor de Lisbeth? Y Lisbeth no tenía conocimiento de que Teresa ha adquirido con un documento falsificado. En estos casos, no podemos cancelar vía administrativa la transferencia de tercero de Teresa a Lisbeth, porque ella sería un tercero registrado. Ha adquirido de alguien que está en el registro, es a título oneroso y además ha inscrito ese derecho. Eso es lo que se cuestiona, en este caso, pues, a la ley 30 de Teresa, ¿no? Dice, la cancelación en sede administrativa tampoco perjudica los títulos pendientes cuya prioridad registral sea anterior al asiento de cancelación. Muy bien. Luego tenemos las medidas judiciales, ¿no? A ver, hay una casación de 2017, 6543, que señala, pues, que la municipalidad no puede negarse a inscribir como contribuyente al impuesto predial a quien no es propietario. Recordemos que la ley de tributación municipal dice que deben pagar impuesto predial incluso el poseedor, ¿no? Entonces, no solamente los propietarios tienen derecho, digamos, de inscribirse como contribuyente al impuesto predial. Entonces, es lo que dice esta casación, ¿no? Dice, en la resolución emitida por instancia de mérito, existe pronunciamiento respecto a la facultad de la municipalidad de ser un ente recaudador. Por el hecho que un administrado solicita su inscripción como contribuyente, se está considerando como poseedor, ¿no? No lo convierte en propietario. De modo que no hay razón suficiente para negar aquella solicitud. Toda vez que dilucidar el mejor derecho de propiedad corresponderá, pues, a los órganos jurisdiccionales, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, señores? Por favor, ¿alguna pregunta? Vamos a ver cómo protegemos a la propiedad en la vía judicial. Hablemos de la acción reivindicatoria, ¿no? Bien, mire, la reivindicación, tal como le indicaba a su inicio de la clase, no es un atributo de la propiedad, sino es el ejercicio de la persecutoriedad, ¿no? Es una facultad que goza el titular de todo derecho real, ¿no? Puede hacerlo el poseedor, el usufructuario, el acreedor hipotecario, todos los que pueden perseguir el bien sobre el cual recae su derecho. Esta acción reivindicatoria, efectivamente, lo va a usar el propietario, ¿no?
Y tiene requisitos, ¿no? Uno, que el demandante sea el dueño de la cosa, ¿no? Por eso se distingue el interdicto, ¿no? Porque el interdicto exige la prueba de la posesión. En cambio, la acción reivindicatoria lo hace, pues, el propietario de la cosa. El bien debe estar individualizado, si es un predio, hay que señalar la situación Ariel Lindero, y el demandado está en posesión del bien. Eso es importante, ¿no? Porque ¿qué cosa busca la acción reivindicatoria? Que se restituya el bien. Es decir, lo demanda un propietario que no tiene la posesión del bien. Entonces, el demandado tiene que estar en posesión del bien, el demandante debe probar que el demandado posee el bien. Y el demandado, para detener la acción, debe probar el derecho por el cual posee el bien, ¿no? ¿Qué pasaría si este poseedor ya tiene una sentencia judicial de declaración de propiedad por prescripción exhaustiva, ¿no? En este caso, pues, la acción reivindicatoria ya no procedería, ¿no? ¿Qué cosa es la acción reivindicatoria, entonces? Una acción que ejerce el propietario que no posee una propiedad. ¿Cuándo procede? Cuando se adquirió por prescripción exhaustiva de dominio, ahí hay que tener cuidado, ¿no? Recuerden ustedes que la acción reivindicatoria no va a proceder si alguien adquirió el bien por prescripción exhaustiva de dominio, ¿no? ¿Y cuáles son los requisitos? Que el demandante sea el dueño del bien, que el bien esté individualizado y que el demandado esté en posesión del bien. ¿Y qué es el tercer excluyente de dominio, ¿no? A ver, en estos casos se puede afectar bienes que no son de propiedad del demandado, ¿no? Clásico ejemplo, mm, se vendió el inmueble, ¿no? Vamos a decir que Roxana vendió el inmueble a favor de Teresa, pero Teresa no inscribió eso, no inscribió su acto de compraventa. Y a nivel registral, Roxana aparece como propietaria. Entonces, digamos que Isabel embargó ese bien. Entonces, la propietaria de Teresa, como tiene su escritura pública o un documento a fecha cierta de adquirir la propiedad que es con anterioridad al embargo, puede solicitar a nivel judicial que se levante esa medida cautelar de embargo. Entonces, el tercero, ¿no?, puede interponer esa tercera excluyente de dominio, ¿ya?, solo los bienes embargados que son incompatibles con el remate. Pero claro, el accionante tiene que demostrar su propiedad con documento público o privado de fecha cierta. Esa tercería excluyente de propiedad se tiene que interponer antes que se inicie el remate del bien y se tramite como un proceso abreviado. ¿Y en qué consiste el mejor derecho a propiedad? Esa también es llamada acción declarativa de dominio. Si la acción reivindicatoria necesitaba que el propietario sea el que demande, acá también lo demanda el propietario. Pero la acción reivindicatoria lo que busca es que me restituya el bien porque yo no tengo la posesión del bien. En el mejor derecho de propiedad eso es irrelevante, ¿no? ¿Quién tiene la posesión del bien? Lo que estoy buscando es que el juez reconozca que yo soy el propietario, que me prefieran a mí. Es un remedio de tutela de la propiedad, el mejor derecho de propiedad, y se va a actuar con una sentencia de mero reconocimiento, sin condena. Esto es con prueba el dominio del acto. En este caso, se puede originar en vía de acción, el segundo comprador postula dicha pretensión contra el primer comprador, y este en vía de recomendación postula la misma pretensión. Entonces, el mejor hecho de propiedad se da cuando existen títulos de propiedad sobre el mismo bien. Entonces, lo que voy a demandar es que el juez me prefiera a mí. Hay un pleno jurisdiccional del año 2022, 28 y 29 de abril. ¿Quién tiene mejor derecho de propiedad, no? ¿Quien inscribió su derecho en los registros públicos y no posee el inmueble? ¿O el que posee el inmueble y no inscribió su derecho en los registros públicos? Es un poco el debate. La primera ponencia es que debe preferirse al que compró primero, preferentemente con su documento de fecha cierta, y tiene la posesión, dicen, aun cuando no haya inscrito su derecho, pues nuestro país tiene carácter declarativo, ¿no? Es una primera ponencia. La segunda ponencia dice hay que preferir al que compró segundo. No tiene la posesión, pero inscribió su derecho en el registro público. Pues no hay norma jurídica alguna que exija que para comprar un inmueble debo verificar la situación del mismo. Es suficiente comprar con la información que me ha proporcionado los registros públicos.
el Pleno aprobó por mayoría que debe preferirse a que compró primero con documento a fecha cierta y tiene la posesión, aun cuando no se haya inscrito su derecho al registro público. Ahora, si analizamos a fondo esta posición, estamos viendo pues que la inscripción registral, si bien es muy importante, te otorga seguridad jurídica, para que completes ello, tienes que tener la posesión del bien. Es decir, según la Corte Suprema, necesitamos nosotros como medida de protección no solamente la inscripción registral, sino necesitamos también tener la posesión. Por eso es que se va a preferir, así alguien no haya inscrito su derecho, pero ha sido el primer comprador y hay documento a fecha cierta. No le inscribió en el registro, es cierto, pero la inscripción en el registro eh, es voluntaria, ¿no? El sistema registral peruano es declarativo, no es un sistema abstracto, ¿no? Como sí lo es el alemán. La protección que otorga fe pública registral está referida a la buena fe subjetiva del tercero adquirente o es necesario que el demandante prevé que el tercero adquirente no actúe de buena fe objetiva. Aquí hay un debate, ¿no? A ver, sí, Roxana, adelante, por favor. Adelante, Roxana. ¿Te escuchamos? Roxana levantó su mano, ¿sí? Si le pueden activar el micro, por favor, Roxana. Buenas noches. Ya. Te escucho, Roxana. Adelante, por favor. No, simplemente era una consulta que si una persona, por lo anteriores, si una persona deja muchos años, tiene un contrato de un contrato privado y deja muchos años sin registrar, pero no por parte ni descuido del vendedor, sino por parte del comprador, porque nunca ha tenido tiempo de querer o la voluntad de querer registrarlo, de querer, mejor dicho, ya colocarlo a su nombre, ¿no? La persona que vende, si ella ha insistido varias veces en querer regularlo y registrarlo, y de pronto el comprador ahora exige, ¿no? Con prepotencias y todo ello, eh, ahí queda la buena fe ya en la persona vendedora, eh, en hacer, mejor dicho, ya el cambio de nombre, pero con voluntad propia, siempre obrando de buena fe, ¿no? Porque si han dejado pasar 10 años, ¿cuál sería la ley que le ampara, ¿no? Mejor dicho, al vendedor y al comprador, ¿no? Al vendedor siempre va a actuar de buena fe, pero el comprador siempre dice que quiere rápido el tema de las... Es un caso particular, ¿no? Pues no lo consulto para saber. En principio, Roxana, puede formalizar la escritura pública, ¿no? Los costos tendría que asumir el comprador. No habría ningún Lógico. problema. Ajá, ahí va mi pregunta. Si la persona comprador, el comprador, dejó pasar muchos años por descuido del comprador que no regulaba, ¿no? Que no hacía la compra, mejor dicho, en registros públicos, y luego la persona no quiere hacerse cargo de los gastos notariales y todo, eh, ¿cómo se puede aclarar ese tema, no? Porque si, en todo caso, siempre el vendedor tiene la buena fe, ¿no? No se está negando, sino que el señor no quiere asumir los gastos. Correcto. Eso hay que revisar el contrato de compra-venta, qué se ha pactado ahí, ¿no? Es decir, si se ha pactado ahí que los gastos notariales registrales va a asumir el comprador como gerente lo hace, no veo mayor problema, ¿no? Ahora, Y de acuerdo a la ley, ¿a quién le corresponde? Perdón que le interrumpa. De acuerdo a la ley, ¿a quién le corresponde? no, a ver, aquí depende de lo que se pacte, ¿no? O sea, generalmente por costumbre, los Sí, costos los asume el comprador. Pero en ya. esos casos hay que revisar el contrato, ¿no? Si el contrato no dice nada, yo pienso que Ujú. aquí, como regla general, debería ser el comprador, pero no hay una base legal, ¿no? Entonces, el vendedor pudiera asumir los costos, también pudiera hacerlo, ¿no?
En Porque quiere realidad, regularlo, porque ya claro, quiere cambiarlo, ya quiere que sí, sí, figure, ya no quiere estar eso a nombre de la persona, si ya lo ha correcto, vendido. correcto, sí, sí. Mm, No, no habría ningún problema, para que ella también asuma los gastos en todo caso. No habría ningún inconveniente. ya. Y de acuerdo a la norma, otra consulta, en la municipalidad puede cambiar el nombre del impuesto predial, tanto el vendedor como el comprador, y hay una norma la anterior norma que estaba, que el impuesto predial regularmente, un predio que ya figura a nombre de un nuevo comprador, tiene que regularmente estar el impuesto predial a nombre de esa persona. Claro, lo que hay que hacer aquí es que el comprador, ¿no?, vaya con su minuta, si tuviera una minuta, nada más un documento privado, y con eso hace el Ujú. cambio, ¿no?, ante la municipalidad. No, no habría ningún inconveniente, ¿no? Y si no tiene tiempo y lo encarga a otra persona, puede ser. También pudiera ser, pero ahí ya se dependería de cada municipalidad, ¿no? O sea, en realidad es un trabajo, digamos, es una labor que le corresponde al propietario, al comprador, ¿no? Dependerá de cada Ya. municipalidad. De repente hay una municipalidad que no te acepta y dice, no, tiene que venir presencialmente con su DNI porque aquí va a tener que firmar documentos. Pero Pero también puede colaborar y apoyarse con el vendedor, ¿no? Porque el sí, sí, vendedor ya quiere no, cambiar, ya quiere no hay problema. cambiarlo, ¿sí? El vendedor puede, llevando el contrato, ¿no?, puede pedir el Claro. cambio. No habría ningún Mm. problema. No hay problema. Ah, perfecto, perfecto, ya, muy bien. Sí, era simplemente una consulta particular de duda por lo que estamos estudiando este tema, ¿no? Ujú. Correcto, correcto. Está bien, Rosana. Mire, ya para Muy mal. terminar el día de hoy, muchas gracias. Para terminar el día de hoy, ¿a qué se refiere la protección de la fe pública, ¿no? Buena fe subjetiva o objetiva, ¿no? La primera posición dice que se requiere, pues, del tercero que haya adquirido el derecho al titular registral que aparece, ¿no? El tercero adquiriente no debe haber conocido la inexactitud y que la adquisición del tercero debe ser válida, onerosa y buena fe, ¿no? O sea, ese acto de adquisición del tercero debe estar escrito en registros públicos. No es necesario otras condiciones objetivas, ¿no?, como estudio de visos de los títulos archivados, centros registrales, ¿no?, o la verificación de la posesión actual. Entonces, ellos alegan, pues, que en realidad es una buena fe subjetiva, es una creencia, ¿no? Sin embargo, la segunda posición, se dice que la protección que otorga la fe pública registral debe ser interpretada e entendida como refiere a una buena fe objetiva del adquirente, ¿no? Y no basta la sola creencia, sino hay que desvirtuar todo atisbo o sospecha sobre la inexactitud del registro, ¿no? Es decir, el tercero actúa de buena fe cuando también verifica la posesión, ¿no? En ese sentido estamos hablando de buena fe objetiva, dice, ¿no?, el pleno jurisdiccional, ¿no? Y así, este comprador, ese tercero, tendría que hacer indagaciones, averiguaciones en los registros públicos, solicitación jurídica subjetiva, que es el propietario objetiva, ¿no?, que el bien no esté grabado, acudir in situ al predio objeto de compra-venta, averiguar si el predio está siendo habitado por quien ejerce la propiedad o solo posesión, recoger toda esa información que se encuentra razonablemente. Esta es la segunda posición, ¿no? Por mayoría, con eso terminamos el día de hoy. Por mayoría, el Pleno acordó la protección que otorga la fe pública registral debe ser como una buena fe objetiva, entendida como una labor de diligencia. Esto es que no basta su sola creencia de buena fe subjetiva, sino tiene que haber, pues, asumir una carga de actuar diligentemente, hacer indagaciones, averiguaciones en los registros públicos, acudir in situ al predio, ¿no?, averiguar si está habitado o no está habitado. Y ahí recién se podría decir que estamos, pues, ante la figura del tercero buena fe registral. Muy bien, señores, hemos culminado. Espero eh, haberme dejado entender sobre el tema de derecho a la propiedad, que es bastante amplio. Hemos resumido lo más relevante. Esto es el concepto de derecho a propiedad. También hemos visto los tipos de propiedad, limitaciones a la propiedad y, desde luego, la tutela de derecho a propiedad. Muchas gracias Beatriz, muchas gracias. Ya conmigo será Muchas otra oportunidad. gracias. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta oportunidad. A todos los Muchas, participantes también agradezco la oportunidad y la esperamos en la próxima clase, martes 3 de septiembre. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. muchas gracias, doctor. Muchas gracias.